Bueno, entonces vamos a empezar a definir una cantidad que posiblemente no la hayan visto en la física del secundario, que es lo que se llama momento lineal. Supongamos una partícula, o sea, cuando digo partícula, solamente esta puede trasladar, no rota alrededor de su propio eje, ya que no tiene, es un punto nada más. Entonces, la partícula esta solo puede trasladar por efecto de las fuerzas que actúan sobre ella, un conjunto de fuerzas. Acá yo tomé 4 fuerzas, pero puede ser n fuerzas. Entonces, habíamos visto que la segunda ley de Newton para este sistema es sumatoria de todas las fuerzas. El sub i indicaría que iríamos desde la fuerza 1 hasta la fuerza n, en este caso n sería 4, entonces F1 más F2 más F3 más F4, en el caso del dibujo, es la suma vectorial. Y eso es igual a la masa por la aceleración que adquiere esa partícula. Ahora, nosotros habíamos definido la aceleración instantánea como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces podemos escribir la aceleración de esta manera. Nos queda sumatoria de fuerzas sobre la partícula igual a masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que a su vez se puede escribir de esta manera. Se puede escribir como la derivada respecto al tiempo del producto masa por velocidad. La masa en este caso es una constante, y si recuerdan lo que vieron en matemática, cuando ustedes derivan algo multiplicado por una constante, es la constante por la derivada de ese algo, de esa función que quieren derivar. En este caso sería la velocidad, ¿no? Por lo tanto, decir derivada respecto al tiempo del producto masa por velocidad es lo mismo que decir masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ya que la masa es una constante, actúa como constante. Bueno, entonces la segunda ley de Newton puede ser expresada de esta forma, como sumatoria de fuerzas igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad m por v. A esa cantidad, precisamente, es la que se le da el nombre de momento lineal, o también en algunos libros aparece como cantidad de movimiento. Bien, P entonces, cantidad de movimiento o momento lineal, es el producto m por v. Por lo tanto, la segunda ley de Newton puede ser expresada también como que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Ustedes saben que la derivada de algo respecto al tiempo está dando cuenta de la velocidad con que está cambiando esa magnitud, en este caso P, en el tiempo, ¿no? Bueno, acá lo que hice es multiplicar por diferencial de tiempo en ambos miembros, ¿no? Entonces, fíjense que dt, o decimos, pasamos diferencial de tiempo al otro miembro, y luego integramos entre un instante inicial t0, al que le corresponde un momento lineal p0, y otro instante posterior, que es t0 más delta t, donde el momento lineal es p0 más delta p. A la cantidad que aparece en el miembro de la izquierda se le denomina impulso. O sea que el impulso entonces de una fuerza es la integral entre un instante inicial y un instante final de la fuerza por el tiempo. Ahora bien, esa fuerza puede ir variando en el tiempo, por eso no lo podemos sacar fuera de la integral, a menos que estemos seguros que la fuerza que actúa sobre la partícula sea una constante. En el caso que la sumatoria de fuerza o fuerza resultante de una partícula sea una constante, nos quedaría directamente que el impulso es esa fuerza resultante por el intervalo de tiempo en la cual fue aplicada. Bien, o sea, I igual a dp. Sería acá, porque dp de dónde sale. Fíjense que en el miembro que está de la igualdad, donde están las integrales, el miembro que está a la derecha, la integral entre P0 y P0 más delta P, diferencial de P, si se acuerdan cómo era una integral definida, eso da P, y lo tenemos que evaluar entre el extremo superior menos el extremo inferior, eso se llamaba regla de Barrow. Entonces, P evaluado en P0 más delta P, nos queda P0 más delta P.
menos evaluado en P0 nos da P0. Entonces, P0 más delta P menos P0 es igual a delta P. Eso nos permite decir que el impulso es igual a la variación del momento lineal. Es la expresión que quedó ahí. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una pelota que rebota, se pega contra una pared, ¿no? Viene viajando horizontalmente y pega una pared. Y vamos a ver cómo la fuerza, en este caso, no la podemos considerar como una constante. Primero tenemos la pelota, ahí dirigiéndose con una velocidad v1 hacia la pared, la que está en gris. La fuerza que ejerce la pared sobre la pelota, mientras no se toquen, es 0. Cuando la pelota justo toca la pared, aparece una fuerza sobre la pelota en sentido contrario al que venía, pero no termina ahí eso, porque el proceso sigue de la siguiente manera. La pelota comienza a deformarse, y a medida que la pelota comienza a deformarse, la fuerza que ejerce la pared sobre ella va incrementándose, el vector que está en negro ahí. Cuando la deformación es máxima, la pared está ejerciendo sobre la pelota la fuerza máxima. A partir de ahí, la pelota comienza el viaje en sentido contrario. Empieza a restituir su forma original, la fuerza comienza a disminuir de nuevo, la fuerza que hace la pared sobre ella. Ahí prácticamente está a punto de despegarse de la pared, y finalmente se despega totalmente de la pared, y entonces la fuerza que ésta ejerce sobre ella es 0. Piensa entonces que la fuerza que ejerce la pared sobre ella, en el sentido del eje X positivo, si tomamos ese eje en el sentido hacia la derecha positivo, es 0 inicialmente, comienza a crecer, alcanza su valor máximo, y luego comienza a decrecer hasta hacerse 0 nuevamente. Si nosotros graficáramos ese proceso, sería algo así. En el instante T0 es cuando la pelota justo va a tocar la pared. Esa fuerza comienza a crecer. Fíjense que estamos graficando ahí fuerza en función del tiempo. En realidad estamos graficando el módulo de la fuerza, ¿no? La magnitud. Va creciendo, alcanza su valor máximo, F max, ahí, y luego comienza a decrecer hasta que en un instante T0 más delta T, es decir, cuando ha pasado un intervalo de tiempo delta T, de nuevo se hace 0. Es decir, que esa fuerza, generalmente cuando hay un golpe, esa fuerza que se ejerce sobre el cuerpo que es golpeado, no es una constante. Varía desde 0 hasta un valor máximo y nuevamente 0. Esto complicaría el cálculo del impulso, porque tenemos que hacer una integral, y para integrar respecto al tiempo, debemos conocer cómo varía f respecto al tiempo. Es decir, deberíamos conocer cómo es exactamente la ecuación de esa curva que está ahí. Bueno, sin embargo, podemos hacer lo siguiente. El impulso, por ser la integral de la fuerza por diferencial de tiempo, por lo que vieron de interpretación de integral, es el área bajo la curva. Entonces la fuerza total ejercida sobre la pelota sería lo que está pintado sobre esa campana vertida en rojo, rosa, no sé. Eso representaría la fuerza total que actuó sobre la partícula. Bueno, pero sin embargo, nosotros podemos construir un rectángulo que tenga el mismo área que el área bajo la curva. Entonces, si es un rectángulo, fíjense que la altura de ese rectángulo podemos llamarle fuerza media. Es decir, que en lugar de hacer la integral para calcular la fuerza total, es equivalente a hallar un valor de la fuerza media que ejerció la pared sobre la pelota, y en ese caso, en lugar de hacer la integral para obtener el impulso, directamente podemos hacer el producto de la fuerza media por el intervalo del tiempo. Fíjense que la fuerza media entonces acá sería la fuerza que haría que el rectángulo que está en verde ahí tenga el mismo área que el que está bajo la curva. O sea que nosotros no vamos a hacer la integral, pero para eso debemos conocer cómo varía f en función del tiempo. Entonces vamos a hablar de impulso medio, o el impulso lo podemos escribir como la fuerza media por el intervalo delta t.
Por ejemplo, vamos ahora a un ejemplo numérico. Supongamos una pelota de masa 800 gramos, se mueve directamente hacia una pared vertical con una rapidez de 30 metros sobre segundo. Esa es la rapidez o módulo de velocidad inicial. Luego de rebotar, encontramos que la rapidez es de 20 metros sobre segundo, pero en sentido contrario al que venía, ¿no? El tiempo de contacto o en contacto con la pared es de 0,02 segundos, 2 centésimas de segundo. Hallar el impulso y la fuerza media ejercida por la pared sobre la pelota. Bueno, entonces tomamos un sistema de referencia, como siempre, o como normalmente se hace, el eje X hacia la derecha positivo, el eje Y hacia arriba positivo. Acá el eje Y no interviene, porque todo el movimiento ocurre en el eje X, ¿no? Entonces, para obtener el impulso decimos que es igual a la variación del momento lineal, por lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, el impulso será el momento lineal final. Acuérdense que variación siempre es el valor final menos el valor inicial. Entonces sería m por v2, eso sería el momento lineal final, menos, iría el momento lineal inicial, que es m por v1. Como m es la misma, se trata de la masa de la pelota, esa no ha cambiado, lo podemos sacar factor común, y entonces nos queda que el impulso que andamos buscando es la masa por v2 menos v1. Lo que hay que tener cuidado acá es que el momento lineal es un vector, ¿no? Fíjense, yo acá no puse la flecha arriba. Anteriormente, si se fijan bien, tenía una flecha. Había puesto que I es igual a delta P, pero con flechita. Eso significa que es la variación del vector momento lineal. El momento lineal es una magnitud vectorial. Sin embargo, acá yo me estoy olvidando, me estoy comiendo aparentemente la flecha arriba. No, lo que pasa es que como es unidimensional, es casi que redundante ponerle. Pero no tanto, porque lo que hay que considerar es que el signo de B, al ser un vector, es importante, ¿no? No es lo mismo decir 30 metros sobre segundo hacia la izquierda que decir 20 metros sobre segundo hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia eso? Además de, en este caso, el módulo. Se diferencia en el sentido, y el sentido, cuando el movimiento es unidimensional, está dado por el signo. Entonces, el impulso va a ser la masa, que habíamos sacado factor común, es 0,8 kilogramos, pasando los 800 gramos a kilogramos, por B2, que es 20. Fíjense, 20 se mueve en el sentido del eje X positivo, por lo tanto positivo, menos B1. Pero B1, al estar moviéndose en el sentido del eje X negativo, es menos 30. Por lo tanto, nos queda 20 menos 30. Esto sería 20 más 30, que es 50, y luego 50 por 0,8 da 40. Las unidades del impulso serían kilogramo por metro sobre segundo. Bueno, pero básicamente el impulso es fuerza por tiempo, ¿no? Entonces, si la fuerza en el sistema internacional se mide en Newton y el tiempo en segundos, sería Newton por segundo. Y acá nos dio kilogramo por metro sobre segundo, pero es equivalente, porque acuérdense que el Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si multiplicamos por segundo a esa expresión que quedó ahí, ¿no? 40 kilogramos por metro sobre segundo, multiplicamos por segundo y dividimos por segundo, nos quedaría en el denominador segundo por segundo, que es segundo cuadrado, o sea, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es Newton, por el otro segundo que aparece ahí, ¿no? Bueno, entonces así calculamos el impulso. Y ahora pregunta en el inciso B la fuerza media ejercida por la pared. Si ya tenemos el impulso, la relación que hay entre el impulso y la fuerza media es esa. Impulso es fuerza media por el intervalo de contacto, que estaba dado, ¿no? 2 centésimas de segundo, 0,02 segundos. Por lo tanto, para obtener la fuerza media hay que despejar de esa ecuación, directamente dividimos por delta T, y nos queda despejado. Entonces la fuerza media ejercida por la pared sobre la pelota es el impulso que hemos hallado dividido el intervalo de contacto, y nos da 2000 newton. Fíjense que si nosotros ponemos como unidad del impulso newton por segundo, en lugar de kilogramo por metro sobre segundo, nos quedaría newton por segundo dividido segundo, newton, y ahí nos aparece la unidad,
aunque se mide la fuerza, ¿no? En el sistema internacional, el Newton. Bueno, si en lugar de tener una partícula tenemos un camión, como en este caso, o cualquier cuerpo extenso, que se mueva con una velocidad v y tenga una masa m, podemos hablar de que si se está moviendo, esa masa posee un momento lineal. El momento lineal será igual a la masa por la velocidad del centro de masa. O sea, la velocidad con que se traslada ese camión la podemos caracterizar, como habíamos visto en la clase, una de las anteriores, por un punto cualquiera del cuerpo que esté trasladándose. No podríamos tomar como un punto característico para la traslación un punto sobre la rueda que está girando. Sí, el centro de la rueda, el eje, ¿no? De la rueda, que ese sí traslada puramente. Pero si estudiamos la traslación, elegimos un punto que solamente traslade. Y entonces el momento lineal de toda esa masa que está trasladándose es el producto de la masa total por la velocidad del centro de masa. Bueno, hay una cantidad que se parece mucho al momento lineal, muchas veces se lo confundió, sobre todo cuando se estaba definiendo estas cosas hace 300, 400 años, ¿no? Con Newton, ¿no? Se confundió un poco, que es el concepto de energía cinética de traslación. Vamos a definir la energía cinética, que posee un cuerpo en movimiento, como un medio de la masa del cuerpo por la velocidad, en este caso del centro de masa, al cuadrado. Esa será la energía cinética. Fíjense que momento lineal es masa por velocidad, básicamente, y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tienen un cierto parecido, ¿no? En su formulación. Ahora, son muy distintos. El momento lineal es un vector, en cambio la energía cinética es un escalar. Cuando uno hace esa cuenta que está expresada ahí, va a dar solamente un número. ¿En qué unidades vamos a medir la energía cinética? Bueno, si la masa, un medio por supuesto no tiene unidades, es adimensional, la masa en kilogramos y la velocidad lo medimos en metros sobre segundo, como aparece al cuadrado, nos quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esa cantidad, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, recibe un nombre particular en el sistema internacional, que es el joule. Entonces, cuando hablamos de joule, estamos hablando de energía. En este caso, energía cinética traslacional. Hay muchas otras formas de energía que ya vamos a ir viendo de a poquito, ¿no? No todas, algunas nada más. Bueno, vamos a ver acá qué relación hay entre el momento lineal y la energía cinética, ya que son parecidos, debe haber una relación. Es que la energía cinética se puede expresar en función del momento lineal. Entonces decíamos, energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Si multiplicamos por m y dividimos por m, o sea, no ha cambiado nada, estoy multiplicando por 1, y adimensional, ¿no? Fíjense que la masa que hemos puesto en el numerador multiplicando con la otra masa que ya aparecía en la fórmula, nos queda masa al cuadrado, dividido una masa que está en el denominador, que es la que agregamos, ¿no? Para que esto sea 1. Por lo tanto, nos quedaría m cuadrado por b cuadrado, que se puede expresar así, como m por b al cuadrado, dividido 2m. Pero m por b es el módulo del momento lineal. Entonces la energía cinética se puede expresar como el módulo del momento lineal al cuadrado, dividido 2m. Y ahora vamos a ver dentro de un ratito que eso también es exactamente lo mismo que hacer el vector momento lineal al cuadrado sobre 2m. Ahora vamos a ver. Perdón. Sí. Una consulta, ¿de dónde salió la relación masa sobre masa ahí? No entendí. Bueno, eso es un artificio que yo uso para que me aparezca una masa al cuadrado de arriba. Pero el artificio es válido porque si yo multiplico por m y divido por m, es como que no modifiqué la expresión. Estaría mal que a un medio de m por b cuadrado yo lo multiplique por m nada más. Entonces estoy inventando una cosa, ¿no? Porque estoy multiplicando por otra expresión que tiene unidades. En cambio, si yo multiplico por m y a su vez divido por m, es como que la expresión que tenía antes sigue siendo la misma. Porque si ustedes quieren, podrían simplificar, ¿no? M sobre M me da 1, lo puedo simplificar y es que no estoy multiplicando por nada, digamos, ¿no? Me queda la misma expresión. Claro, gracias. Te das cuenta porque es válido, ¿no? Siempre que ustedes multiplican Sí, cualquier sí. expresión que tengan por algo y dividen por lo mismo, es equivalente a lo que tenían antes, porque eso vale 1. Multiplicar por 1, saben que no cambia, ¿no? 3 por 1 es 3.
Entonces, si la energía cinética era 3, yo la multiplico por 1, sigue siendo 3, no ha cambiado nada. Bueno, eh, vamos a eso. Vamos a hacer entonces, lo que tendríamos que probar es, o ver de dónde sale eso que yo pongo que la energía cinética es el módulo del momento lineal al cuadrado sobre 2m, pero también lo pongo igual al vector momento lineal al cuadrado sobre 2m, ¿no? Y de paso, vamos a definir algunas cositas de matemáticas que lo vamos a usar más adelante. Esperen un cachito que quiero cerrar esto. ¿Ustedes están viendo a mí ahí ahora? Sí, sí, vemos tu cámara, profe. Bien, bueno, entonces, vamos a unas definiciones de matemáticas que tal vez en algún momento lo hayan dado anteriormente, que es el producto escalar de dos vectores. Supongamos que tenemos dos vectores, U y B. Entonces, vamos a llamar producto escalar de esos dos vectores y lo vamos a anotar así, como U, un puntito y B. Eso se llama producto escalar. Y recibe el nombre de escalar porque el producto entre estos dos vectores va a dar un número. El producto escalar de dos vectores es igual al módulo de uno de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman ambos. Es decir, si yo tengo un vector U así y otro vector B así, y entre ellos hay un ángulo θ, entonces el producto escalar de esos dos vectores es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre ellos. Bien, ahora, muchas veces en física nosotros escribimos un vector por sus componentes, U sub x, U sub y. La componente x del vector y la componente y. Y b también lo podemos escribir como su componente, no como un par ordenado, que le llamamos componente. B sub x, B sub y. El producto escalar, si me lo dan escrito así, lo sigo notando como U punto B, es igual U sub x, U sub y, por B sub x, B sub y. Bueno, o sea, en lugar de sacar el módulo de este, sacar el módulo de este, y después hacer el producto de los módulos por el coseno del ángulo, si a mí no me dan el ángulo que forman ellos dos, no lo podrías hacer el producto escalar de esta forma. Pero hay otra forma de hacerlo. Hacer esto es equivalente, si el vector los vectores están dados así por sus componentes, hacer la primer componente por la primer componente del otro, más la segunda por la segunda. O sea que nos quedaría que U por B es U sub x por B sub x, más U sub y por B sub y. Es otra forma de hacer el producto escalar. Si a ustedes le dan los dos vectores y le dan el ángulo que forman entre ellos, uno directamente puede hacer esta cuenta, ¿no? Sacan los módulos y hace esa cuenta. Pero si me dan dos vectores por su componente nada más, el producto escalar lo puedo hacer de esta manera. O sea, primer componente por primera del otro, más segunda por segunda. Ahí está. Y si fuera un vector en el espacio, tendría U sub z y B sub z, tres componentes. Bueno, habría que sumarle la tercera, más U sub z por B sub z sería, ¿no? Además, fíjense una cosa, que si yo hago esto debe ser igual a esto. Por lo tanto, hay una forma de obtener el ángulo entre dos vectores. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo de eso. ¿A qué viene esto? Nosotros ahí teníamos que p al cuadrado es lo mismo que el vector p al cuadrado, ¿no? ¿Eso de dónde venía? Viene de estas definiciones que hemos dado acá.
por ejemplo, P vector al cuadrado no es otra cosa que hacer P, ¿no? 2 al cuadrado, ¿qué es? 2 por 2. 3 al cuadrado es 3 por 3. P al cuadrado es P por P. Producto escalar de un vector por sí mismo. Bueno, supongamos que P esté dado por sus componentes y sea en el plano, ¿no? Dos componentes nada más. Px, Pi. Ese es P, multiplicado por el mismo. Px, Pi. Entonces esto sería Px por Px, Px al cuadrado, más Pi por Pi, Pi al cuadrado. O sea que el cuadrado de un vector, en este caso P, es esta cantidad que está acá, ¿no? Vamos a sacar el módulo del vector P. El módulo del vector P no es otra cosa que, por definición de módulo, que se había visto antes, la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, Px más Pi al cuadrado. Bien. Nosotros a veces cuando hablamos del módulo de un vector, en lugar de escribir todo esto como un módulo, simplemente escribimos la cantidad sin la flecha. Esto se refiere al módulo, a esto mismo, es la misma notación. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo acá? Que el producto escalar de un vector por sí mismo, o un vector al cuadrado, es px cuadrado más pi cuadrado. Y el módulo de ese vector es la raíz cuadrada de px cuadrado más pi cuadrado. ¿Qué relación hay entre estas dos cantidades? Y esto que está acá es el cuadrado de esto. O sea, el cuadrado de esto. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como p al cuadrado. O sea, lo que demostramos acá es que un vector al cuadrado es lo mismo que su módulo al cuadrado. Por eso entonces valía esa relación que escribimos ahí. El producto escalar... Profe, Sí, una pregunta. ¿Qué signo hay que no alcanzo a ver entre paréntesis y paréntesis, allá arriba? acá, este Sí, ahí en el medio. es un puntito. Esto es Ah, un bueno, punto. gracias. Igual que acá. Siempre el producto, cuando hablamos de producto escalar, es un puntito entre los dos vectores, o entre, sí, entre los dos vectores expresado así o expresado en sus componentes, un puntito. Bueno, la utilidad del producto escalar para la física es, para la matemática por supuesto, es notable, ¿no? Por ejemplo, sobre todo se ve claramente cuando estamos trabajando en el espacio, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, yo les voy a compartir. Eh, acá, en este programa. Están viendo ahí, ahí hay un sistema cartesiano, pero con 3 ejes, o sea que eso estaría representando, ahí podríamos representar algo que está en el espacio. Por ejemplo, vamos a definir un vector. Un vector en el espacio tiene 3 componentes. Si quieren, díganme cualquier número, para que no digan que vale solamente para el ejemplo que le doy yo, porque lo tengo preparado. Me pueden dar un ejemplo cualquiera. Un vector que tenga 3 componentes. O sea, un número, coma, otro número, coma, otro número, ¿no? Serían las 3 componentes, en X, en Y y en Z. Por ejemplo, a ver, tiren un número cualquiera. Chiquito, Menos o sea, 4, 4, ¿sí? 4, coma, entonces la segunda componente, menos 3, menos 3, y la tercera, 7. 7. Bien, ahí está. Ahí se representó el vector S. 4 menos 3, 7. Vamos a hallar un vector B, o escribir un vector B, que tenga otras componentes. Y vamos a obtener el ángulo entre esos dos vectores, con lo que hemos definido recién. Por ejemplo, B cómo podría ser. Cualquiera, un valor cualquiera. Bueno, 1, 3, por ejemplo. 3 me dijeron. Bien, sí, 3. 3. ¿Y qué otro? Menos ¿Y la 2, componente Z? ¿Cuál? menos 2. Menos 2. Muy bien. Quedó representado por eso, ¿no? Entonces, vamos a obtener el ángulo entre esos dos vectores.
Fíjense que cuando uno hace una representación en 3 dimensiones, es difícil obtener los ángulos. Miren, porque si uno lo mira así, parece un ángulo. Cuando esto lo rotamos, fíjense, ahí parece que estarían a 180 grados, ¿no? Entonces es medio difícil saber. Bueno, este programa tiene cómo sacarlo, pero el problema es si no tenemos este programa. ¿Qué ángulo formaría esos dos vectores que hemos definido así? A ver, vamos a buscarlo. Acá. Ahí. Hacemos clic acá y clic ahí. Bueno, ahí puso el valor, el programa directamente, bueno, me pareció esta que no sé qué es, esa, ahí está. ¿Cuánto dice ahí? A ver, ahí está, ahí se ve claramente. 126,18 grados. ¿No? 126, el ángulo es 126,18 grados. Lo voy a anotar en el pizarrón. Entonces, el ángulo θ es 126,18 grados. Y voy a anotar los dos vectores, el vector U y el vector V. El vector U era 4 menos 3, 7. 4 menos 3, 7. Y el vector B, 1, 3 menos 2. 1, 3 menos 2. ¿No? Entonces, supongamos que no tenemos este programa. Ese programa no lo tenemos. Y nos dan esos dos vectores y nosotros tenemos que sacar el ángulo que forman esos dos vectores en el espacio. Bueno, entonces vamos a aplicar lo siguiente. Nosotros decíamos que el producto escalar U por B es el módulo de U, que lo puedo escribir así, ¿no? O también como las dos barras y el vector, es lo mismo, por el módulo de B por el coseno del ángulo. Entonces podemos decir que el coseno del ángulo que forman entre ellos es U por B dividido, U por B pasan dividiendo, ¿no? Dividido el producto de los módulos, ¿no? Esto que está acá arriba es el producto escalar, que lo tenemos que hacer de otra manera, porque esta es una definición, pero si yo pretendo usar otra vez esta misma definición, no, estoy dando vueltas alrededor de lo mismo. Pero saben que U por B ahora se puede hacer, si yo tengo sus componentes, se puede hacer de esta manera. U por B va a ser igual. Vamos a hacerlo directamente. Va a ser primera por primera, 4 por 1, 4. Más segunda por segunda, 3 por menos 3, menos 9. Entonces 4 menos 9. Después más, menos 2 por 7, me quedaría menos 14. Bueno, ¿cuánto da esto? El producto escalar ese da 23, 19, ¿no? Menos 19 daría, si no me equivoco. Bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, por lo tanto, el coseno del ángulo entre esos dos vectores va a ser U por B dio menos 19. Dividido el producto de los módulos. Vamos a sacar los módulos. U va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más menos 3 al cuadrado, que es 9, más 7 al cuadrado, 49. Bueno, si alguien tiene una calculadora, haga esa cuenta. Si no, ahora la hacemos. Y el módulo de va a ser 1 al cuadrado, 1, más 3 al cuadrado, 9, más menos 2 al cuadrado, 4. ¿Cuánto daría eso? Esto sería 49 más 9 más 16. Bueno, 8. Vamos a poner, no, vamos a hacerlo así. Sería 16 más 9 más 49, 74. Raíz de 74. Vamos a expresarlo así, porque si no, si empezamos a cortar los números, ya nos va a dar cualquier cosa. Entonces acá es raíz de 74. Por raíz de 14. Bueno, entonces, si el coseno de θ vale eso, el ángulo θ formado entre los dos vectores es el arco coseno de esa expresión. Menos 19 sobre raíz de 74 por raíz de 14.
Bueno, y hacemos la cuenta finalmente, que sería menos 19 dividido raíz de 74 por raíz de 14. Igual. Anterior. 126,178. 126,178 grados. 126,178. 178 y pico, que sería aproximando 18, ¿no? Fíjense que llegamos al mismo resultado que nos daba el problema. Entonces, fíjense que obtener el ángulo entre dos vectores en el espacio no es fácil. No es fácil porque según como mirábamos esa proyección que hacíamos, esa representación del espacio tridimensional en el plano, parecía un ángulo, parecía otro, pero el verdadero valor sale entonces usando la definición de producto escalar. Por eso es útil el producto escalar. Entonces, de esto que vimos, tener en cuenta la definición del producto escalar, y ¿qué más? Que un vector multiplicado por sí mismo da el módulo al cuadrado, módulo vector al cuadrado. Y otra cosa importante acá, ¿qué pasa si dos vectores son perpendiculares? Si dos vectores son perpendiculares, el ángulo que forman entre ellos es 90 grados. Dos vectores perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si vamos a la definición de producto escalar, si θ es 90 grados, coseno de 90 es 0. ¿No? Entonces todo esto es 0, quiere decir que el producto escalar de esos dos vectores es 0. Eso es importantísimo en física, ¿no? Dos vectores perpendiculares, cualquiera sean, el producto escalar es 0. Bueno, en física también se usa otro producto. Por algo de este se le llamó producto escalar, porque si no hubiese otro producto, directamente decimos producto entre vectores, pero cuando multiplicamos dos vectores, hay dos formas de multiplicar dos vectores. Producto escalar, como hicimos recién, y otro es el producto vectorial. Producto vectorial. Vamos a tomar los dos vectores, u y b, por ejemplo, y lo vamos a anotar así, el producto vectorial, o producto cruz se le llama también. Esto indica producto vectorial. Bueno, ¿cómo se hace el producto vectorial? Bien, supongamos que U tenga tres componentes, sea un vector en el espacio, U sub X, U sub Y, U sub Z. Y B, otro vector en el espacio, B sub X, B sub Y y B sub Z. Entonces el producto vectorial se hace con este formalismo, ¿no? Usando esto. Se pone I, J y K. I, J y K, ¿qué representan? Eso lo dijimos en algún momento, representan los versores en la dirección de los ejes. O sea, si yo hablo de I sería un vector unitario, eso se llama versor, que está en la dirección del eje X, sería 1, 0, 0. J sería el versor en la dirección del eje Y, 0, 1, 0. Mientras que K es el versor en la dirección del eje Z, 0, 0, 1. Bueno, entonces eso es lo que se pone acá arriba. Bien, si estamos haciendo U por B, entonces acá voy a poner las tres componentes seguidamente del vector U, del primero que está acá. Sería U sub X, U sub Y y U sub Z. Y finalmente acá voy a poner el segundo vector, las componentes del segundo vector. B sub X, B sub Y y B sub Z. Ustedes tal vez hayan hecho determinante. Bueno, esto es parecido a determinante, ¿no? Es así. La primer componente. Para obtener la primer componente, tachamos. Tachamos esto, ¿no? Y esto. Y hacemos
esto por esto menos esto por esto, ¿no? Así cruzado, en este sentido, este por este menos este por este. Ahí nos quedaría entonces, la primer componente sería U sub I por B sub Z menos U sub Z por B sub I. Esa va a ser la primer componente del producto vectorial. La segunda, saco esto. Ya no tachamos esto. La segunda componente está en la dirección del eje Y, o sea, en J. Entonces tachamos acá y acá. Entonces nos quedan estos cuatro. Y acá se hace al revés, se hace esto por esto menos esto por esto. O sea, cruzado pero al revés. En el del medio va al revés siempre. UZ por BX. Menos esto por esto, ¿no? Menos UX por BZ. Coma, le voy a poner a escribir acá abajo, la tercera. Y en la tercera, componente del vector resultante del producto vectorial, tacho esta fila y esta columna. Y va a ser U sub X por B sub I, que ahí va en el orden que hicimos el primero, menos U sub I por B sub X. O sea, va a quedar UX por BI menos UI por BX, ¿no? Bueno, bien, o sea que esto da un vector. Entonces el producto vectorial da un nuevo vector. Esta es la componente X, la componente Y, la componente Z de ese nuevo vector, del producto vectorial. ¿Qué particularidad va a tener este vector? Este vector es perpendicular al plano en que se encuentran estos dos. Siempre cuando hacen el producto vectorial, da otro vector perpendicular a ambos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más tendría que decir el producto vectorial? El producto vectorial no es conmutativo. Yo insistí acá, si acá dice U y acá dice B, acá van las componentes de U y las componentes de B. Si hago al revés, B por U, acá van las componentes de B y acá la componente de U. ¿Qué daría? Daría esto cambiado de signo. Eso significa que no es conmutativo el producto vectorial. Si hacen U por B, da un vector. Y si hacen B por U, da un vector de igual magnitud, pero sentido contrario. Cambia el sentido. Bueno. El producto vectorial también, el módulo del producto vectorial, U por B, ¿no? Ese es el producto vectorial. El módulo de ese producto vectorial se puede calcular también como el módulo de un vector por el módulo del otro, no pongo la flecha arriba, estoy hablando del módulo, por el seno del ángulo que forman ellos, ¿no? Seno de θ. Esa es la, pero guarda, el producto vectorial no es igual a esto como era el producto escalar, que era U por B por coseno de θ. Porque si sería igual a esto es un número. Entonces estaríamos diciendo que el producto vectorial da un número y no un vector. No, sabemos que el producto vectorial da un vector. Lo que es igual a esto, que es un número, es al módulo de ese producto vectorial. O sea, ese vector que hicimos allá con el desarrollo, si sacábamos el módulo era lo mismo que escribir esto. Bueno, y ustedes me van a decir, ¿qué tiene esto que ver con física? Bueno, sí tiene mucho que ver con física. Ahora vamos a la física, ¿cómo empleamos todo esto? Resulta que el problema, que el torque que habíamos visto en la introducción a la física, lo habíamos definido como fuerza por distancia, así nomás, medio al pasar, ¿no? Fuerza por distancia. La verdadera definición, la más rigurosa, exacta y general, es que el torque de una fuerza, lo notábamos así, no le poníamos ni siquiera flecha, ¿no? Para nosotros no era un vector, es R vectorial F. Este, el producto vectorial de la posición por la fuerza. Esa es la definición de torque. Por ejemplo, a ver, vamos a ver esto. Vamos a hacer un ejemplito de lo que ya habíamos trabajado en introducción. Supongamos una viga
articulada acá puede girar, ¿no? O no, no importa. Y acá le aplicamos una fuerza F ahí, ¿no? Supongamos que esa fuerza forma un ángulo θ con la horizontal. Bueno, la fuerza está aplicada en este punto. Entonces, si tomamos torque respecto a este punto, el vector R, posición, va desde el punto donde estoy tomando torque hasta donde está aplicada la fuerza. En este caso R sería este vector, R. Ese sería R y este sería F. Supongamos que la longitud de la viga es D. La longitud de acá hasta acá, hasta el punto de aplicación de fuerza. Bueno, entonces, si tomamos un sistema de referencia, por ejemplo, el eje X para allá, como siempre, el eje Y para arriba, como siempre, nosotros estamos diciendo, fíjense que tanto el vector R como el vector F están en el plano XY, lo puedo dibujar en el pizarrón. Ahora, yo les había dicho que siempre el producto vectorial da un vector perpendicular a los dos vectores. Entonces, el producto vectorial, o un vector perpendicular a estos dos, va a ser un vector que sale del pizarrón, o entre, no sé, pero es perpendicular al pizarrón. Es decir, que con el eje X, con el eje Y no nos alcanza. Necesitaríamos un sistema de 3 ejes, ¿no? Un cartesiano tridimensional. Entonces, el eje Z se toma saliendo del pizarrón, ¿no? Hacia nosotros, que estamos viendo el pizarrón, sale hacia nosotros. O sea, el eje Z sería, este es el eje Z, ¿no? Lo que estoy representando acá es un redondel con un puntito, que significa que es como que estamos mirando directamente la flecha de frente, ¿no? Está viniendo la flecha hacia nosotros. Si yo hubiese representado el redondelito con una cruz, estaríamos viendo la cola de la flecha, entonces el eje iría para adentro del pizarrón, ¿no? Eso es el simbolismo que usamos cuando ponemos puntito o flechita, o X, ¿no? Entonces, puntito significa que el eje Z está saliendo para acá. Bueno, entonces vamos a calcular el torque generado por esa fuerza, ¿no? Alrededor de este punto. Entonces para eso tenemos que escribir el vector R. El vector R es este que está acá. Fíjense, en el eje X mide D. En el eje Y nada, no, está todo en el eje X. Y en el eje Z tampoco nada. O sea que el vector R va a ser D0, 0. La fuerza, esta fuerza tiene dos componentes, una componente en X y otra componente en Y, que se obtiene proyectando como hacíamos antes, ¿no? Entonces la componente X va a ser el módulo de F por el coseno del ángulo. Ahí proyecté en el eje X. En el eje Y va a ser negativo para empezar, esto se proyecta hacia abajo, acá queda. Entonces negativo, y va a ser F por el seno del ángulo. Y en el eje Z no tengo vector, ¿no? Ninguno de estos dos sale del pizarrón, por lo tanto, no tienen componente Z. Bueno, entonces, el torque va a ser igual, por la definición, a R por F, y esto, no sé si estoy muy, díganme si es muy chiquitito y no se ve, ¿no? Pero me estoy quedando sin espacio, entonces va a ser I, J, K, después viene primero R, que es el vector D, 0 y 0. Y luego viene F, que es F coseno de θ, F seno de θ, 0. Bueno, vamos a hacer este producto. Primer componente, tachábamos esto y tachábamos esto, y hacíamos 0 por 0 menos 0 por F seno de θ. 0 por 0, 0, menos 0 por F de seno de θ, también es 0, 0 menos 0, 0. Bien. Componentes J, en J, o en I. Tacho esto y tacho esto, y hago
al revés acá era 0 por f coseno de theta, 0, menos d por 0, 0. La resta de 2, 0, me da 0. Y por último, la tercer componente, tacho acá, y me queda estas 4, y hago d por f seno theta, menos 0 por f coseno theta. Me quedó f, vamos a escribirlo así, por d por seno theta. Entonces fíjense que el torque es lo que decíamos. ¿Cómo quedó ese vector? Y ese vector quedó con componente z, está saliendo del pizarrón, ¿no? Acá me comí algo. El signo menos acá. Acá va un signo menos. Por lo tanto, cuando hago esto por esto, acá me aparece un signo menos. Ahí está. Ahora, es importante. ¿Para dónde va el torque? Si la componente z es negativa, y yo tomé el eje z positivo saliendo del pizarrón, quiere decir que el negativo va entrando al pizarrón. El torque sería un vector que está entrando al pizarrón. Y fíjense el módulo sería f por d seno theta sin signo, ya que las otras componentes son 0. Y es lo que hacíamos antes, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos esto lo proyectábamos en X y lo proyectamos en Y? La componente X no hace torque porque pasa por O, y la componente en Y es la que hace torque, y sería entonces esa componente por la distancia perpendicular acá, ¿no? Desde el punto perpendicular a la recta acción de la componente. Y la proyección esta es f por seno theta, por d, es eso, f por d por seno theta. Pero realmente el torque es un vector. En este caso estaría en el eje Z y entrando al pizarrón. Bueno. ¿Y por qué nosotros no necesitamos la definición de vector en Introducción a la Física? Si ustedes se dan cuenta en cómo eran los problemas, todos esos problemas que resolvimos en Introducción a la Física, eran vectores que estaban en un mismo plano. Esto lo voy a borrar. En el plano XY. ¿No? Por ejemplo, estos dos, ¿no? Teníamos, qué sé yo, ¿se acuerdan del problema ese de la camioneta? Había una camioneta así que tenía 2 cajas. Una cosa así, era más o menos así, bueno, qué sé yo, ¿no? Acá está la otra rueda. Todas las fuerzas que contemplábamos ahí, el peso de esta caja, el peso de esta caja, la normal acá, el peso de la camioneta, están todos en el pizarrón, ¿no? También después teníamos algo así, ¿no? Era una viga ahí, sostenida por algo acá, le poníamos un peso acá, entonces acá aparecía la reacción de la pared para allá, para acá, el peso de este, la tensión de la cuerda, pero todas esas fuerzas las podíamos dibujar en el mismo plano. Entonces, no necesitábamos hacer producto vectorial, porque todos los productos vectoriales que hagamos acá van a ser vectores que son perpendiculares, como vimos recién, al plano, o sea, van a estar en el eje Z. Algunos serán positivos y otros serán negativos. Nosotros nos arreglamos cuando dijimos, por convención, si gira en sentido antihorario es positivo, ¿no? Y si gira en sentido horario es negativo, ahí estaba el producto vectorial. No le enseñamos a hacer el producto vectorial, dijimos, tomemos esa convención, ¿no? Entonces, cuando las fuerzas son todas, están todas en el mismo plano, son coplanares, como se llama, no es necesario hacer el producto vectorial, porque sabemos que va a dar todas en el mismo eje, en el eje Z, algunas positivas y negativas, ¿no? Fíjense que esto lo hace girar alrededor de este punto en sentido horario, y habíamos puesto que en sentido horario era negativo. Efectivamente, el producto vectorial, yo la borré, nos dio negativo en Z, ¿no? De ahí viene esa convención horaria-antihoraria. Pero el problema viene si las fuerzas ya no están todas en el mismo plano y tengo que hacer un torque. Ahí se me va a complicar muchísimo. No las puedo sumar así nomás, tomar el torque como fuerza por distancia y agarrar y sumarla. Porque los torques son vectores, por ejemplo. Supongamos que tienen una torre de, qué sé yo, de radio, no sé. No. Ahí lo estoy haciendo en el plano, ¿ven? Ya quiero sacarla del plano. Por ejemplo, quiero hacerlo en 3 dimensiones. Entonces esa torre tiene tensores ahí, ¿no? Bueno, y otro por acá, pongámosle. Entonces las fuerzas que están actuando ahí, ya son fuerzas que están fuera del plano. Yo lo dibujé en el plano del pizarrón, pero
porque en realidad yo no puedo hacerlo de otra forma, pero la perspectiva me está indicando que, por ejemplo, la tensión que hace este tensor, la tensión de este y la tensión de este, la normal acá, el piso, están todos en distintos planos, están en 3 dimensiones. Entonces, si yo tengo que calcular los torques de esta fuerza, ya no puedo hacer fuerza por distancia simplemente. Tengo que ir a esto, al producto vectorial. Bueno, capaz que le parece complicado todo esto, pero no, no vamos a trabajar con esto. Que no se asusten. Yo simplemente se los defino cómo es realmente el producto vectorial, porque ahora vamos a usar algo, pero en realidad cuando vamos a resolver el problema, esto se va a hacer un poco más sencillo, ¿no? No se asusten. Bien. Vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a definir el momento angular ahora. Entonces habíamos visto el momento lineal era el producto de la masa por la velocidad, era un vector. Y vamos a definir momento angular de una partícula, o sea, de un puntito nomás. Entonces tenemos el mismo punto de hoy, la masa puntual, y las fuerzas que actúan sobre ella, ¿no? Y sigue una trayectoria producto de esa fuerza, que es una curva cualquiera. Incluso podría ser una recta también. Pero lo estamos describiendo desde un sistema de referencia como el que tomé ahí. Bueno, lo tomé plano, pero podría ser en 3 dimensiones. Entonces, si nosotros calculamos la sumatoria de torque respecto al origen del sistema de coordenadas, va a ser R, por la definición que vimos recién, R vectorial F1, más R vectorial F2, más R vectorial F3, más R vectorial F4, porque tengo 4 en el ejemplo, ¿no? Podría ser hasta N, la que quiera. Pero fíjense que R siempre es el mismo. Entonces, se puede sacar factor común R y quedaría R vectorial F1 más F2 más F3 más F4, o sea, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la partícula. Ahora, las sumatorias de fuerzas, vimos que se podía escribir como la derivada del momento lineal respecto al tiempo, ¿no? Sumatoria de torque es R vectorial la sumatoria de F sub I, pero habíamos visto que la sumatoria de F sub I, además de la segunda ley de Newton, escribirlo como masa por aceleración, hay otra forma de cómo escribirlo como la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Bueno, y esto se puede escribir de esta forma. En lugar de decir R vectorial la derivada de P respecto a T, puedo escribir la derivada respecto a T de R vectorial P. Bueno, eso habíamos hecho algo parecido con el momento lineal, ¿no? Habíamos dicho que la derivada respecto al tiempo de la masa por la velocidad, como la masa es una constante, la saco afuera, entonces me queda, es lo mismo que escribir m por dv de t, o la derivada de m por b respecto a t, ¿no? Acá yo escribí r por dp a dt, y dije que es lo mismo que escribir la derivada respecto al tiempo de r por p, vectorial p. Bueno, acá no es tan directo el tema de que es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque R no es una constante. Si la partícula esa se mueve, fíjense que R va a ir cambiando de dirección y de módulo, ¿no? O sea que, ¿cómo es que yo pude escribir eso? Bien, vamos a demostrar que eso es lo mismo, así nos quedamos convencidos, ¿no? Bien, nosotros tenemos que la derivada de R vectorial P respecto al tiempo, y yo había partido que eso era R vectorial, la derivada de P respecto al tiempo, ¿no? O sea, yo escribí directamente, en lugar de tener esto, escribí esto. Y alegremente, así nomás, sin demostrar nada, pero acá la cosa no es tan fácil. Yo no puedo decir, R es una constante, lo saco fuera y me queda esto. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer esto y vamos a mostrar que sí es lo mismo, que lo podemos escribir efectivamente lo mismo. Vamos a hacer la derivada respecto al tiempo del producto vectorial R por P. O sea,
tanto R como P cambian de dirección y de modo. Son funciones del tiempo, digamos, ¿no? P es un vector que va a ser tangente a la curva, porque es M por B, y B siempre es tangente a la curva, o sea que P va a ir cambiando, a medida que se mueva, va a ir cambiando de dirección, por lo menos. Y R también. Las dos son funciones del tiempo. Entonces tengo que derivar el producto de dos cantidades que son funciones del tiempo. Entonces, cuando ustedes tienen la derivada de dos funciones, vamos a hacerlo como funciones de X, como vieron ustedes en matemática, U por B. Yo tengo que hacer la derivada respecto a X, supongamos que sean funciones de X de U por B. Eso es. No sé si lo escribieron así, o tal vez más fácil, más sencillo. Es lo mismo, es otra anotación. Prima. Prima significa que yo voy a derivar el producto U por B. La regla de derivación de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿no? Esa es la regla de derivación. Bueno, con vectores pasa lo mismo, y en producto vectorial o escalar pasa lo mismo. Yo tengo dos cantidades. Entonces, esto sería, según aquella regla, estoy derivando no respecto a X, sino respecto a T acá. Entonces va a ser la derivada del primero, eso es la derivada de R respecto a T, por producto vectorial, el segundo sin derivar, U' por B, ¿ven? B no está derivado. Más el primero sin derivar, R, vectorial, la derivada del segundo, de P a de T. ¿Mm? Eso sería realmente la derivada de R por P. Bueno, pero vamos a mirar qué pasa acá. ¿Qué es la derivada de la posición respecto al tiempo? La derivada de la posición respecto al tiempo, sabíamos que era la velocidad. O sea que esto lo puedo escribir como velocidad, ¿no? Esto, acá. Esto es la velocidad. Ahí. Vectorial. ¿Y cómo habíamos definido el momento lineal? El momento lineal lo habíamos definido como masa por velocidad. Bueno, una de las propiedades del producto vectorial, eso habría que estudiarlo varias semanas en el producto vectorial, bueno, es que cuando hay un escalar multiplicado, puede salir fuera. Entonces, en lugar de poner m acá, lo podría poner acá, o lo podría poner afuera de todo, así, como b vectorial b. ¿No? O sea, la derivada respecto a t vectorial p se puede escribir así, o también se puede escribir así. ¿Y qué encontramos acá? Que es el producto vectorial de un vector por sí mismo. ¿Cuál va a ser el módulo de ese vector? ¿Se acuerdan que el módulo dijimos que era el módulo de uno por el módulo de otro por el seno del ángulo? ¿No? O sea que el módulo de este vector, P por B, módulo, así el módulo, es igual al módulo del primero por el módulo del segundo, no hay problema, vale B por B, B cuadrado, por el seno del ángulo que forma los dos, pero si es el mismo vector, ¿qué ángulo forma? Un vector consigo mismo forma un ángulo de 0 grado, y el seno de 0 vale 0, por lo tanto esto es 0. Si el módulo de este producto vectorial es 0, quiere decir que el producto vectorial es 0. No me da, módulo 0 significa que tengo un vector que no tiene magnitud, 0. ¿No? Entonces, si el módulo es 0, el producto vectorial es 0. Quiere decir que todo este término es 0. Todo este término se va. Y ahí, ¿qué nos queda? Nos queda que R vectorial, la derivada de P respecto al tiempo, es lo mismo que la derivada respecto al tiempo de R por P. ¿Tá? Ahí queda demostrado entonces eso que yo había puesto ahí sin demostración. Y usamos ahí el producto vectorial de un vector por sí mismo, da 0, siempre. Bueno, sigamos. ¿No? Entonces la sumatoria de torques se puede escribir como la derivada que actúa sobre una partícula, como la derivada respecto al tiempo de R vectorial P. Bueno, esa cantidad R vectorial P se llama momento angular.
R vectorial P es el momento angular. O sea que podemos decir que la sumatoria de torques que actúan sobre una partícula es igual a la derivada del momento angular respecto al tiempo, o a la variación del momento angular en el tiempo. Bueno, lo que viene acá, esto va a quedar, es la demostración que hicimos recién en el pizarrón. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de tener una partícula tengo un sólido que está rotando alrededor de un eje? Bien, esto que vemos acá, por ejemplo eso, ¿no? Es una especie de trompo que está rotando alrededor del eje vertical que yo le llamé eje Z. Omega I sería la velocidad angular de rotación. Bueno, si está rotando alrededor de un eje de simetría, como sería en el caso de la figura, el momento angular del sólido rígido es igual al momento de inercia respecto a ese eje por omega. L y omega. Omega es el vector velocidad angular y L el momento angular. Entonces tienen la misma dirección. L tendría la misma dirección que el vector velocidad angular. Pero tiene que estar girando el cuerpo alrededor de un eje de simetría. De lo contrario, L y omega no tienen la misma dirección. Es más complicado eso, ¿no? Nosotros vamos a ver solamente cuerpos que rotan alrededor de un eje de simetría. Por ejemplo, el cilindro, ¿no? Rodando, ese rota alrededor de su eje longitudinal, eje de simetría, ¿no? Por ejemplo, este toro, esta superficie se llama toro. Si está girando así, el eje ahí Z es un eje de simetría. Entonces, tranquilamente puedo calcular el momento de inercia respecto a ese eje por omega. Pero tiene más ejes de simetría. El eje Y o el eje X también son ejes de simetría. Entonces, si le hacemos girar a esa rosquita alrededor del eje Y, entonces, tranquilamente puedo escribir como L y por omega, pero ahí tengo que poner el momento de inercia respecto al eje que pasa por ahí, no al eje que pasa por el centro y es perpendicular al plano de la rosca, ¿no? Bueno, lo importante que nosotros vamos a usar para sólidos que ruedan, el momento angular lo vamos a poner como L igual a I por omega, ¿no? Ya ni siquiera vector vamos a usar. Porque vamos a tomar todos casos donde los cuerpos están rotando alrededor del eje de simetría. Bueno, bien. Y acá viene, entonces, esto es una especie de resumen, y es lo importante que vamos a usar para resolver el problema. Teorema de conservación del momento lineal. Nosotros habíamos puesto que el momento lineal, P, M por B, se relacionaba con la fuerza de esa forma, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Entonces, si la sumatoria de fuerzas da 0, entonces la derivada de P respecto al tiempo es 0, ¿no? Si sumatoria de fuerzas da 0, como eso es igual a dP a dt, dP a dt tiene que ser 0 también. ¿Y cuándo me da 0 una derivada? Una derivada me da 0 cuando lo que estoy derivando es una constante, ¿no? La derivada del número 3 es 0, la derivada de 4 es 0. Siempre la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es 0, significa que la derivada de P respecto es de 0, o sea, P es constante. Esto es el teorema de conservación del momento lineal. Y es importante para resolver problemas. Facilita mucho y ahora vamos a ver algunos ejemplos de problemas. Bueno, después viene el teorema de conservación del momento angular. Decíamos que la relación entre momento angular y torque es que la sumatoria de todos los torques que actúan sobre un cuerpo es la derivada del momento angular respecto al tiempo. Entonces, si la sumatoria de torque es 0, la derivada de L respecto a T también debe ser 0, y si una derivada es 0, significa que lo que estoy derivando es una constante, entonces L es constante. Entonces, esa es la importancia, acá se ve la importancia de haber definido esas cantidades, momento lineal y momento angular, porque son cantidades que se conservan, o sea, se mantienen constantes ante ciertas situaciones. Por ejemplo, que la sumatoria de fuerza sea 0 o que la sumatoria de torque sea 0. Son constantes. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿cómo sería esta aplicación? En colisiones se aplica mucho, en choques. Supongamos que tenemos dos cuerpos, uno de masa M1 y M2, ¿no? Y uno se mueve en ese sentido y otro se mueve en ese sentido, dirección y sentido.
Supongamos que hay una región ahí de interacción donde choca, no sé qué les pasa ahí adentro. No podemos ver ahí adentro, pero después vemos que salen la partícula 1 o el cuerpo 1 en esa dirección con otra velocidad, ¿no? En módulo también, B1' le vamos a llamar. Vamos a usar prima para lo que es después del choque, mientras que lo que no está con prima, por ejemplo B1, es antes del choque. Bueno, y la otra partícula la vemos saliendo en esa otra dirección y con otra velocidad, B2'. Bueno, supongamos que esto ocurrió no sé, puede ser en ausencia de rozamiento y de campo gravitatorio, o podrían ser bolas de billar en una mesa sin rozamiento, o rozamiento despreciable, muy pequeño, ¿no? Entonces lo importante es que la sumatoria de fuerzas dé cero. Bueno, cuando chocan, en la región esa de interacción dentro de esa nube se produjo un choque entre ellas. Aparecen fuerzas, uno le hace a dos una fuerza, pero por el principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton, la fuerza que le hace 2 a 1 es la misma, en magnitud y dirección, pero sentido contrario. Entonces, si la sumamos me da 0. Yo puedo decir entonces que si no hay rozamiento y chocan, la sumatoria de fuerzas sobre el sistema de partículas, sobre las dos, es 0. Ojo, tengo que estudiar el sistema de partículas, son las dos juntas, porque si yo estudio una sola partícula, ahí sí aparece una fuerza en el momento que chocan, es la fuerza que le hace 2 a 1, ¿no? Porque estoy estudiando la partícula 1 nada más. Ahora, el sistema en estudio son las dos partículas juntas. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el conjunto de las dos partículas es 0, porque no hay rozamiento, y cuando chocan, las fuerzas que una le hace a la otra son iguales en magnitud y sentido contrario, por lo tanto se anulan, suman 0. Entonces, como la sumatoria de fuerza es 0, P va a ser constante, es lo que decía el teorema de conservación del momento lineal. Entonces, ¿qué puedo plantear? Que la sumatoria de las cantidades de movimiento o los momentos lineales iniciales es igual a la sumatoria de los momentos lineales finales. Entonces, como momento lineal es m por b, puedo plantear inicialmente m1 por b1 más m2 por b2, ojo que son vectores, igual a los momentos lineales finales, o sea, m1 por b1' más m2 por b2'. Bueno, y de ahí, supongamos que lo que no conocemos es la velocidad de la partícula o de la bola, si es bola de billar, verde. Entonces lo que tendríamos que sacar de esa igualdad es despejar B1'. Si los datos del problema son B1, B2 y B2', podríamos sacar B1', ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces la conservación del momento lineal lo vamos a usar en choques, fundamentalmente. Ahora, en los choques, siempre que no haya rozamiento de ningún tipo, el momento lineal se va a conservar, por lo que dice el teorema de conservación del momento lineal, pero va a pasar algo con la energía. La energía cinética del sistema no necesariamente se va a conservar. Entonces los choques se pueden clasificar según la energía cinética del choque después de este aumente, se mantenga o disminuya respecto al inicial, al que tenía, la energía cinética que teníamos antes del choque. Entonces, para clasificarlo, se define un coeficiente Q, vamos a llamarle, que es la energía cinética final, o sea, después del choque, menos la energía cinética inicial, antes del choque. Entonces, según el valor que nos quede Q, si es positivo, negativo o cero, los choques se van a clasificar así. Si Q es cero, quiere decir que la energía cinética final y la inicial son iguales, no ha cambiado la energía cinética en el choque. Decimos que el choque es elástico. Si Q es negativo, menor que cero, significa que la energía cinética final es menor que la inicial, se ha perdido algo de energía cinética. Entonces le llamamos inelástico al choque. Mientras que si después del choque tenemos una energía cinética mayor, la final es mayor que la inicial, llamamos al choque explosivo. Choque explosivo. ¿Y cuándo sería un choque explosivo? ¿Cómo sería eso? Supongamos, tenemos un vagón con una caja de dinamita pegada atrás, ¿no? En reposo, y viene otro, ¿no? Conozco las masas, conozco la velocidad con que viene el otro, y el primero está detenido.
Cuando lo choca, la cantidad de movimiento o momento lineal se conserva, ese siempre, pero ¿qué pasa? Supongamos que las cajas de dinamita explotan en ese mismo momento, en el choque, ¿no? En la colisión. Por lo tanto, si yo cuento la energía cinética que vamos a tener después, o sea, 1/2 de la masa del vagón 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa del vagón 2 al cuadrado, después del choque, o sea, B1', B2', veremos que esa energía cinética sumada es mayor que la energía cinética que traía el vagón antes del choque. ¿Por qué? Bueno, porque en la explosión, esa energía química que tenía acumulada la dinamita, pongámosle, no sé qué tipo de explosivo podemos poner ahí, esa energía que está almacenada como energía química, se libera y se transforma en energía cinética del conjunto de los dos vagones que chocan, ¿no? Por supuesto que en la explosión, aparte de transformarse eso en energía cinética de los cuerpos que se están moviendo, va a haber otro tipo de energías también, ¿no? Porque va a hacer ruido, y si hace ruido, una onda transporta energía, eh, va a aparecer calor, eso es degradación de energía, bueno, pero son otros temas. La cosa es que si la energía final, cinética final, es mayor que la inicial, el choque ha sido explosivo. Si es menor, es inelástico. Cuando hay deformaciones, generalmente es inelástico, ¿no? En realidad, choques elásticos, en reales, va a haber muy poquito, o casi que no hay. Debería ser a nivel de choque de partículas atómicas, el choque elástico, ¿no? Porque si choca un auto contra otro, se produce una deformación. Esa deformación consume energía, ¿no? Y bueno, entonces va a ser inelástico. La energía cinética que vamos a tener al final es menor que la inicial. Bueno, se llama choque totalmente inelástico cuando los dos cuerpos que chocan quedan pegados. Bueno, vamos a hacer ejemplos con eso. Entonces tenemos dos cajas, conocemos masa y velocidad, ¿no? M1, 2 kilogramos, B1, 10 metros sobre segundo, moviéndose hacia la derecha, y la otra masa de 1 kilo y una velocidad de 5 metros sobre segundo, inicialmente hacia la izquierda. Dice que se mueven sobre una mesa sin rozamiento, y nos pide hallar la velocidad final de cada caja si la colisión es totalmente inelástica. Lo que habíamos dicho recién, una colisión es totalmente inelástica cuando luego del choque los dos cuerpos quedan pegados. Siguen moviéndose como si fuera un único cuerpo cuya masa es la suma de los dos. Bueno, entonces adoptamos un sistema de referencia, como siempre, X horizontal positivo hacia la derecha. Y bueno, acá lo que estoy diciendo es que si no hay rozamiento, la fuerza que aparece sobre el sistema son fuerzas interiores, cuando se chocan entre ellos suman 0 esta, así que si la sumatoria de fuerza es 0, el momento lineal debe conservarse. O sea que la suma de los momentos lineales iniciales tiene que ser igual a la suma de los momentos lineales finales. Bueno, entonces, antes del choque, a la izquierda, ¿no? Ponemos la suma de los momentos lineales iniciales. M1 por B1, el que se mueve en el sentido del eje X positivo, menos M2 por B2, porque se mueve en sentido negativo, ¿no? Eso es antes. Y después del choque vamos a tener, como se mueven, sería M1 por B1' más M2 por B2', debería poner, ¿no? Pero resulta que me está diciendo que el choque es totalmente inelástico, la colisión totalmente inelástica. Significa que quedaron pegados. Por lo tanto, se mueven como una única masa, ¿no? Y con la misma velocidad. Por lo tanto, tendría que poner M1 por B' más M2 por B', lo que es lo mismo poner M1 más M2 por B'. Y de ahí podemos despejar, ¿no? Ahí estoy diciendo que B1' y B2' son iguales y le llamé B' a eso directamente, ¿no? Se despeja B', bueno, se hacen las cuentas y se obtiene el resultado. Fíjense que B' da 5 metros sobre segundo, un valor positivo. Significa que luego del choque ambas cajas se van a mover en el sentido del eje X positivo, ¿no? O sea, acá el signo es importante, porque si eso no hubiese dado menos 5, significa que se movían después del choque hacia la izquierda. Bueno, ahora viene un problema más difícil, ¿no?
Sí, bueno, este es el problema. No sé, ¿qué hora tenemos? A ver. 10:30 casi. Supongo que deben estar cansados de tantas cosas que tiré sola. Por ahí podemos dejar esta parte que sigue y otros ejemplos más para la tarde, si quieren, ¿no? Díganme ustedes, si no, seguimos ahora, contando algunos ejemplos, o si no, lo dejamos para la tarde. No sé, es muy difícil la parte B. No, pero me van a tener que atender un poquito en el pizarrón. No es difícil, no, es álgebra normal, digamos. ¿No? Bueno, si quieren resolvemos ese y dejamos los otros para después, ¿no? Bueno, vamos a hacer... ¿Sí? Perdón, no te escuché. Que así lo terminamos. Y después Dale, seguimos con los vamos a otros. terminarlo, dale. Dale. Entonces volvemos a este problema. Ahí está. Entonces, la parte B dice, ¿cómo sería la velocidad de estos dos cuerpos si el choque hubiese sido elástico? Entonces, tenemos que volver atrás y ver qué significaba elástico, ¿no? Elástico significaba que la energía cinética no se perdía, ni crecía ni disminuía, se mantenía igual a cero. Quiere decir que la energía cinética final y inicial es igual. O sea, otra manera de decirlo es que el Q del choque es cero, ¿no? Eso es elástico. Bueno, entonces, voy a hacerlo en el pizarrón porque si no, me parece que es peor seguirlo por ahí. ¿Me siguen? No sé, creo. Bien. Bueno, entonces, tenemos un cuerpo de masa m1 que viaja en este sentido, con una velocidad v1. ¿No? Y otro cuerpo de masa m2 que viaja en este sentido, con velocidad v2. ¿No? Bueno, vamos a poner flechita acá, pero nos va a interesar el módulo. Y dice que el choque es elástico. Y no sabemos para dónde van a salir esto. No sabemos si en el choque este va a retroceder y este va a salir para allá, o si los dos van a salir para... Eso no se sabe absolutamente en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Las incógnitas acá, ¿cuál sería? Y sería la velocidad final de uno, B1', vamos a llamarle, y la velocidad final del otro, B2', ¿no? Esas serían las incógnitas de nuestro problema. Es lo que tenemos que hallar. Bueno, entonces, no hay rozamiento. Si no hay rozamiento, el momento lineal se conserva, por lo que decíamos, ¿no? Sumatorio de fuerza igual a la derivada de P de RP de T, si la sumatorio de fuerza es 0, de P de T es 0, entonces P constante. Entonces, P antes, vamos a poner así, el momento lineal antes, tiene que ser igual al momento lineal después del choque. ¿No? Bueno, entonces escribamos, antes, tengo las dos moviéndose, este se mueve en el sentido del eje X positivo, entonces voy a poner M1 por B1, ¿no? en el eje X positivo. El otro viene en el eje X negativo, entonces menos M2 por B2. Igual a la cantidad de movimiento o momento lineal después del choque. Como yo no sé para dónde van a salir, no sé si este va a retroceder o los dos van a seguir para allá, no sé nada de lo que va a pasar después. Entonces escribámoslo como positivo. El signo después dirá para dónde se mueve, ¿no? El signo final que obtengamos. Entonces acá podemos escribir la masa 1 por la velocidad que tendrá después del choque. B1' le llamamos, una de las que andamos buscando. Y el otro también le pongo positivo. Después veremos si da negativo o no. Entonces va a ser la masa 2 por la velocidad 2', también, que significa después del choque. Fíjense que con esta sola ecuación, con la conservación del momento lineal, el problema no podría ser resuelto, porque hay dos incógnitas y una sola ecuación. Necesitamos otra ecuación más. Pero resulta que dice que el choque es elástico. Entonces sabemos que si el choque es elástico, la energía cinética
antes es igual a la energía cinética después del choque. O sea, no hay variación de energía cinética en el tiempo. Entonces, vamos a hacer acá el mismo planteo, pero para la energía cinética. Antes del choque yo tengo esta energía cinética, 1/2 de M1 por V1 al cuadrado, más 1/2 de M2 por V2 al cuadrado. Eso fue antes del choque, ¿no? Igual, acá, este detalle. Fíjense acá, hay un menos, porque este se movía en sentido negativo. Y acá hay un más. ¿Cómo? No. Ocurre que la energía cinética siempre es una cantidad positiva. No puedo tener energía cinética negativa. ¿Por qué? Porque la energía cinética es un escalar, es un número. Y positivo además, porque la masa es positiva siempre, y como la velocidad está elevada al cuadrado, bueno, siempre es positivo, cualquier número elevado es positivo. O sea que la energía cinética siempre va a ser positiva. Estaría mal si yo pongo acá menos, ¿no? Porque va hacia la izquierda. Acá sí, el menos este viene porque el momento lineal es un vector. Entonces, si estamos en una dimensión, si se mueve en el sentido de X positivo es positiva, en el otro sentido negativo. Eso lo tengo que tener en cuenta acá, no en la energía cinética. Y bueno, Profe, perdón. sí, No se sí. alcanza a distinguir el último renglón que acabas de escribir. A ver. ¿Este no se ve bien? No, no se distingue. Para mí escribiste lo mismo. Ah, Ahí vos está. decís que, Me cambia el numerito, gracias. esto de acá abajo es lo mismo que esto de acá arriba, no. Está el 1/2 acá, ¿no? No, no. Claro, del igual. De un lado del otro Claro. parecía lo mismo, pero no, uno es más a 1, el otro es más a 2. Claro. Menos y más, y acá hay 1/2 y B cuadrado. Bueno, y después, entonces, después de la colisión, tengo la energía cinética del primero, M1 por B1' al cuadrado, más la energía cinética del segundo, M2 por B2' al cuadrado. ¿Está? Energía cinética final, la suma de las dos partículas. Bueno, entonces ahora sí, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, B1' y B2'. Eso puede resolverse, pero el problema que tenemos es que una de las ecuaciones es cuadrática. Las variables que andamos buscando están elevadas al cuadrado, entonces no es tan sencillo. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, una de las formas más directas, pero capaz que después lleva a confusión, ¿no? Es despejar, por ejemplo, B2' de acá, lo despejo acá y lo reemplazo acá. Pero cuando hago eso me queda una ecuación cuadrática que voy a tener que resolver aplicando Bhaskara. Y cuando aplique Bhaskara me van a dar dos resultados. Y como B2' o B1' que obtengamos puede ser tanto positiva como negativa, ¿con cuál de los dos valores nos quedamos? Ese es el problema que va a surgir después y hay que hacer un análisis posterior. Para evitar tener que hacer eso, vamos a realizar este procedimiento, que puede ser al principio un poquito más largo, pero que nos va a dar un valor sobre el cual no vamos a tener dudas. Va a ser ese, va a quedar positivo o negativo la velocidad. Bueno, entonces, primero vamos a simplificar todo lo que se pueda. Por ejemplo acá, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Está en todos lados, lo simplificamos. Bueno, entonces, vamos a hacer así. De esta ecuación, vamos a escribir de un lado todo lo que tenga que ver con la partícula 1, y del otro lado todo lo que tenga que ver con la partícula 2. Por ejemplo, esto es de la partícula 1, entonces escribo acá, M1 por B1 cuadrado. Este lo vamos a mandar para el otro lado. Y este que está acá, que depende de la partícula 1, lo paso a este miembro restando. Entonces, menos M1 por B1' al cuadrado, ¿no? Igual, ¿no? Este que está sumando lo paso restando acá. Este que está acá sumando, y corresponde a la partícula 2, lo voy a pasar al otro miembro restando también. Y este ya está, o sea que me va a quedar M2 por B2' al cuadrado menos M2 por B2 al cuadrado. Bien, el siguiente paso, fíjense que acá me quedó todo de la partícula 1, entonces puedo sacar la factor común M1. Me va a quedar M1 por P1 al cuadrado menos
B1' al cuadrado igual. Y en este miembro, M2 se repite. Lo puedo sacar factor común. M2 por B2' al cuadrado menos B2 al cuadrado. ¿Está? Bueno, eso es el trabajo que hicimos con la conservación de la energía cinética, ¿no? Llegamos a esto. Con la conservación del momento lineal vamos a hacer algo parecido. Vamos a escribir a la izquierda todo lo que corresponde a la partícula 1 y a la derecha todo lo que corresponde a la partícula 2, acá. Bueno, tenemos M1 por B1. Este M1 por B1', cuando lo paso al otro lado, pasa restando. Me quedaría M1 por B1 menos M1 por B1'. Si sacamos factor común M1, nos quedará así, M1 por B1 menos B1'. Igual, en el otro miembro va a quedar M2 por B2', y este M2 por B2 que está restando acá, pasa al otro miembro sumando. O sea, nos quedaría M2 por B2', el que estaba positivo, y este, que ahora pasa positivo, más B2. Bueno, o sea, hemos trabajado las dos expresiones de conservación para llegar a esta expresión. Voy a borrar acá, porque no tengo más pizarrón. Bueno, fíjense ahora lo que vamos a hacer. Vamos a dividir miembro a miembro estas dos expresiones, ¿no? Como son dos igualdades, yo puedo dividir miembro a miembro y sigo teniendo una igualdad. Al dividir miembro a miembro, M1 y M1 se simplifica, M2 con M2 se simplifica también, y voy a escribir acá lo que queda. Queda B1 cuadrado menos B1' al cuadrado. ¿Cómo se llamaba eso en matemática? Cuando tengo A cuadrado menos B cuadrado, por ejemplo. Se llama diferencia de cuadrado. Y una diferencia de cuadrado se puede escribir así. Se puede escribir como B1 menos B1' por B1 más B1'. Esto, B1 cuadrado menos B1' al cuadrado, se puede escribir así, ¿no? Si quieren comprobarlo, lo que tienen que hacer es distribuir este por este, más este por este, más este por este, más este por este, y llegarían a esto mismo, ¿no? Bueno, dividido esto, B1 menos B1'. Igual. Y en el otro miembro va a pasar lo mismo. Esto, B2' al cuadrado menos B2 cuadrado, es una diferencia al cuadrado, pero lo puedo escribir como B2' menos B2 por B2' más B2. Estoy quedando sin tinta. Bueno, dividido B2' más B2. ¿No? Bueno. ¿Qué se observa en lo que quedó escrito ahí? Y acá tienen B1 menos B1', y allá B1 menos B1' también. Entonces esto se puede simplificar con esto. Y acá se puede simplificar este que está sumando con este término que es idéntico, ¿no? O sea que nos quedó B1 más B1' igual a B2' menos B2. Bueno, y de acá, fíjense que se puede despejar cualquiera de las dos incógnitas, B2' o B1'. Por ejemplo, despejemos B2'. B2' sería B1 más B2, este que pasó sumando al otro lado, más B1'. Bueno, ahí tenemos despejado B2' en función de B1'. ¿A dónde podemos ir ahora? Y podemos ir a la ecuación del momento lineal o a la ecuación de la energía y reemplazar donde aparecía B2' por esta expresión. Ahora, sería un error que esto lo reemplacemos en la ecuación de la energía. ¿Por qué? Porque la energía tiene B2' al cuadrado, o sea que volvemos a tener una expresión cuadrática, que es lo que queríamos evitar. Entonces, ¿a dónde vamos a ir con esta relación? Vamos a ir a la ecuación esta, la de conservación del momento lineal, que no tiene los cuadrados. Entonces, fíjense que si en lugar de poner B2' ponemos esto que está acá, esto lo llevamos acá arriba,
nos va a quedar una ecuación así. M1 por B1 menos M2 por B2 igual a M1 por B1' más M2 por B2'. Pero B2' despejamos y era esto. Es B1 más B2 más B1'. ¿Y qué encontramos acá? Y encontramos que lo que nos quedó es una ecuación lineal donde aparece B1', acá aparece B1' también, todos elevado a la 1, o sea, lineales, ¿no? Eso quería decir lineal, y donde se puede despejar directamente, dado que las otras son todas cantidades conocidas, B1, B2 y las masas. Esta expresión es importante porque uno cuando resuelve B1' de acá, lo pone acá y obtiene B2'. ¿No? Y así uno puede hallar, sin ambigüedades, el valor de B1' y B2'. Cuando resuelven la cuadrática, van a encontrar que les queda, que hay dos posibilidades, una positiva y otra negativa, y no sabemos cuál elegir porque hay que hacer un análisis posterior después, ¿no? Entonces, esta sería una forma de hacerlo. Si lo quieren hacer de la otra forma, despejando una y reemplazándola en la otra, tranquilamente lo pueden hacer, pero hay que tener cuidado con el resultado final, ¿no? Volvamos acá. Bueno, esta era la parte A. Esa es la parte A. Y acá empieza la parte B. Y bueno, eso que hice en el pizarrón es exactamente lo que está acá. Así que lo pueden, si se perdieron algo, lo pueden mirar y más o menos van a entender lo que hice, ¿no? Bueno, y ahí se obtiene B2' 15 metros sobre segundo. Y bueno, y cuando vuelven a reemplazar B1, bueno, dice al revés, B1' van a obtener que es 0, una posibilidad también, ¿no? O sea que el movimiento, el choque, es el siguiente, ¿no? Un cuerpo M1, un cuerpo M2, uno hacia la derecha, hacia la izquierda, chocan, ese se quedó detenido y el otro retorna por donde venía, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque la velocidad 2' nos dio positiva, o sea, se moverá en el sentido hacia la derecha en el eje X, ¿no? En el sentido positivo de este eje. Bueno, fíjense la animación, ¿no? Esto, gané un Oscar acá a la mejor película animada. Ahí está. Bueno, y el inciso C pedía, en el caso del choque contemplado en A, donde quedaban pegados, donde era perfectamente inelástico, cuál es el valor del coeficiente Q de ese choque. Entonces Q es energía cinética final menos inicial. Escribo la energía cinética final, acuérdense que como quedaban pegados, puedo contemplar como una única masa que sea igual a la masa de los dos cuerpos, con B' al cuadrado, B' lo hallamos en A, y cuando tengo que poner menos la energía cinética inicial, tengo que restar en realidad la suma de las dos energías cinéticas, ¿no? Que como tiene un menos afuera, me queda menos una cinética menos la otra. Y el resultado de hacer esta cuenta es menos 75 joules. Efectivamente, lo que esperábamos encontrar era que haya una pérdida de energía debido a que el choque es totalmente inelástico. Cuando el choque es totalmente inelástico, se pierde la mayor cantidad de energía cinética posible, ¿no? Podría haber sido parcialmente inelástico, Q va a ser negativo también, porque es pérdida de energía, pero tendrá un valor menor. Cuando quedan pegados, es la máxima pérdida de energía. Profe, una consulta. Sí, Quiero ver si decime. si me puedo explicar. Sí, Ahí, en el último rengloncito, vos habías dicho que la energía cinética no llevaba el signo del vector, claro. sí lo llevaba la masa. Pero ¿por qué hay entonces menos un medio de la masa 2 por la velocidad al Bien, cuadrado? fíjate que estoy haciendo la resta de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. O sea, hay ahí un signo menos. A ver, te lo voy a explicar en el pizarrón mejor. Lo explico en el pizarrón.
yo había dicho que las energías cinéticas siempre son positivas, ¿no? Esa es la confusión que se produce ahí, ¿no? Claro. Claro. No, no está bien que me preguntes eso. Cuando nosotros definimos Q, es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, Q ahora va a ser, energía cinética final era 1/2 de la masa total, que es m1 más m2 por la velocidad prima al cuadrado, ¿no? Es la energía cinética final porque los dos cuerpos al quedar pegados quedan como si fuera una única masa con este valor de masa y una única velocidad. Por eso escribo una sola energía cinética, ¿no? Es como que los dos cuerpos se van juntos. Pero ahora viene menos, este menos es de la fórmula de Q, que es la resta de energías. Y lo que pongo acá son las energías cinéticas iniciales, que sería la del primero, 1/2 de m1 por v1 cuadrado, más la del segundo, acá venían separados, 1/2 de m2 por v2 al cuadrado. Fíjate que las energías cinéticas son positivas, aunque este se movía en sentido negativo, ¿no es cierto? Venía para la Claro. izquierda. O sea, tendría que poner, no, le pongo más. Y más acá también, las energías cinéticas iniciales son positivas las dos. ¿Por qué aparece un menos? Bueno, porque el menos es de esta fórmula, de ser final menos inicial. Si ustedes distribuyen este menos en el corchete, va a quedar un menos ahí, este se va, porque se va este, Claro, cambia el signo. y aparece el menos ahí. ¿Entendés dónde viene el signo menos? Sí, O sea, las sí, energías ahora sí, cinéticas gracias. siempre son positivas, el menos aparece por la fórmula de cálculo del coeficiente. Bueno, tengo otros ejemplos, pero lo dejamos para la práctica después.